¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados. Terminó recién la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano. Ya vamos a contar cuáles son los temas. Saludamos primero a mi amigo Leo Fredes. ¿Cómo anda, Leo? ¿Bien? ¿Cómo le va cantando? ¿Qué tal? Estuviste siguiendo todo. Me dijeron que tenías data, siguiendo, como sí, siempre. esta comisión desde las 10:30, apuntalados un poco por la compañera Jessica Calcaño, que también realizó la cobertura de la primera parte, pero ahora te cuento qué fue lo que pasó en esta comisión, que es parte de la agenda opositora de exhibir los temas que el oficialismo evita de alguna manera con las comisiones que tiene presidencias, y la oposición dice, bueno, estas problemáticas por lo menos van a llegar a la tribuna del Congreso. El señor Guido Brabslavsky, ¿cómo anda, Guido? Hola, no te ¿qué quiero tal? interrumpir, si querés. Ahí, sí, No, estamos repasando. Sí. Para los fallos de la memoria, siempre viene bien repasar un No, poco. vos tenés memoria, tenés, no te queda otra parte, porque tenés que todos los días recordar todos los temas. Cerrás las jornadas haciendo páginas papel. Sí, bueno. Bueno, un poco de ¿todo eso. bien? Bien, bien, estamos muy bien. Una semana tranquila, corta. Así es. Así es. Bueno, ya Arrancando. vamos a hablar seguramente de lo que se viene. Antes, los títulos del día. El presidente Javier Milei confirmó el envío de nuevos paquetes de leyes. Sobresale el nuevo RIGI, la ley de ludopatía, etiquetado frontal y la ley de lobby. Bueno, recién decíamos, ley de etiquetado frontal es un proyecto que se envió al Senado para eliminar la norma de promoción de la alimentación saludable porque considera el gobierno que genera confusión en los consumidores. Marcha de las Malvinas, el proyecto de ley impulsado por el diputado Agustín Tita para declarar la canción nacional oficial y obligatoria. Y recién decíamos, Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano se reunió durante varias horas y los invitados expusieron sobre la crisis del sector de la construcción, de la inversión pública, la vivienda social y el plan Procrear. Bueno, recién Leo decía que tenía un poco el detalle de lo que fue esta reunión. 3 horas duró más o menos, ¿no? Exactamente, aproximadamente 3 horas, desde las 10:20 que comenzó hasta hace minutos nada más, se expusieron lo que tiene que ver fundamentalmente con los planes Procrear, la cuestión de que quedaron inconclusos en algunas provincias por este recorte de la obra pública que se dio por parte del gobierno de la Libertad Avanza cuando llegó en 2023. Estuvieron directores de institutos provinciales de la vivienda, algunos representantes de empresas constructoras, también algunos afectados que quedaron con sus viviendas a medio terminar, y no hubo prácticamente contraparte del oficialismo. Solamente la diputada Gabriela Flores, la salteña de la Libertad Avanza, de alguna manera dijo que esa era la política del gobierno nacional, que era acertada, que había un gasto desmedido y mal administrado durante las gestiones anteriores. Generó un poco de murmullo entre los diputados, fundamentalmente de Unión por la Patria, que eran mayoría en esa comisión, porque es un poco de, como ya ha pasado en otras comisiones opositoras, ir a decirles en la cara, bueno, parte de lo que pasa en todos los sectores que están afectados también tienen que ver con las políticas previas a 2023. Esto fue más o menos lo que pasó en estas 3 horas. ¿Cómo es el tema que decías recién? Es interesante porque hay comisiones que se dictaminan y otras en las que habitualmente no, pero se convirtieron como una especie de foros opositores, ¿no? Sí, hacíamos un poco la lista y la podemos hacer de nuevo un poco mentalmente ahí en el aire, pero vienen pasando, encabezadas por Unión por la Patria o también por Pablo Farías, el socialista santafesino, y Juan Brugue, presidente de la Comisión de Comercio, vienen pasando, te decía, diferentes sectores que exponen la problemática que dice que están padeciendo como consecuencia de lo que ellos atribuyen a las políticas del gobierno nacional. Estuvo hasta ahora el sector textil, estuvo el sector autopartes, estuvo la gente de la cultura, en lo que tiene que ver con el Inca y con el trabajo de los actores. Bueno, decíamos esta mañana la gente afectada por la falta de obras en esto que es el plan Procrear para viviendas. También estuvo gente de obras por el sistema vial nacional. Bueno, todas esas comisiones se han ido dando. Estuvo la gente de CAME también exponiendo lo que es la pequeña
y la mediana industria y el comercio, van pasando y sigue la agenda y van exponiendo cuáles son las problemáticas de los sectores. ¿Qué decís, Guido, al respecto? ¿Te parece que el tema de vivienda hoy es uno de los dramas de este país, uno de los problemas? Sí, de lo que pude ver de la comisión, que fue larga, me impactó el testimonio de un intendente de Mendoza, ¿no? Ajá, que ¿cómo decía fue? que habían terminado de hacer 107 viviendas, ¿no? Y uno piensa a veces, hay que ir a cada familia o cada caso. Él hablaba de que era gente de que nunca va a poder tener, nunca jamás, ni un crédito, ni del Banco Nación, ni de un banco privado, ni del banco hipotecario, ni nada, porque no califican. Si ahí no hay una asistencia del Estado, es gente que nunca va a tener su vivienda. Claro. Sabemos que hay un déficit de más de 3 millones, ¿no? Más de 3 millones de personas. De viviendas. De viviendas. De viviendas en la Argentina. Eso no viene de ahora, eso viene de mucho tiempo. Lo que tiene es que tomo palabras de desarrolladores que uno escucha. Cuando uno lee los conflictos de vivienda, que es mundial en este momento, en todo el mundo hay un problema grande de viviendas porque se ha concentrado la posesión de las viviendas y a su vez están estas ofertas de alquileres temporales. Pero cuando se estudió el tema acá, en la famosa ley de alquileres que se quiso reformar en el 2022, algunos diputados decían, ojo que en Argentina no está pasando eso. En Argentina, Claro. Primero, no hay concentración de vivienda porque no hay empresas que se dediquen a hacer viviendas para alquiler en la dimensión que hay en España, por ejemplo, porque no es tanto negocio hacer una casa y ponerla en alquiler. Los alquileres tardan mucho tiempo en recuperar el valor de la casa. Y a su vez, aún en las grandes ciudades como la ciudad de Buenos Aires, hay muchas zonas para construir, porque hay Sí. mucho edificio en desuso, mucha zona abandonada, mucho edificio viejo que no se restaura. Entonces, si hubiera planes de vivienda de una u otra manera, o sea, se puede ser con fondos privados, pero con algún financiamiento de la tasa, que pienso en su momento fue Procrear. Planes pueden hacerlo también las provincias, ojo con eso, porque en su momento San Luis creció mucho con planes de vivienda. Vos mirás el mapa satelital de San Luis y se ve que ha desarrollado una política Ha desarrollado de vivienda. Ahora, no es cierto que no se puede. En Argentina es bastante posible. Tenía un amigo que había estado hace poco en Barcelona y me decía, te juro que ahí no tenés dónde construir y las viviendas ya tienen dueño. No pasa eso en ninguna ciudad argentina. Bueno, Por lo en tanto, es un problema de Argentina, gestión. por el tema de los alquileres temporarios. Ahí. Sí, exactamente. Y eso encareció. Lo que pasa es un fenómeno muy de las grandes ciudades. También, ¿no? acá existe también. Si hablamos de Barcelona o de Madrid, son ciudades que tienen millones de visitas, millones, no sé cuántos, si digo 40 o 50. España tiene 50 millones de visitantes al año. España es el país Por decir con más algo, turismo. no sé, más o menos. España es el país con más turismo del Claro. mundo junto a Estados Unidos y Francia, pero habitualmente no se lo tiene en cuenta. Ujú. Se piensa en sí, Estados sí, Unidos y en claro. Francia y no tanto en España. Sí, sí, no, España, bueno. Entonces ahí sí, en esas grandes ciudades, pero no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires donde se concentran algunos barrios. Exacto, pero hecho, lo que decía recién, se puede construir en la ciudad de Buenos Aires. Hay lugares para construir. En Claro. Madrid y Barcelona es muy difícil. El tema del que tanto se discutió durante la gestión anterior, el tema de alquileres, parte de las medidas de este gobierno fue derogar ni siquiera la ley, la última ley de 2020, que era la que había pasado los contratos a 3 años. ¿Se acuerdan de esa? Claro que me acuerdo. Había metido nuevos instrumentos, la caución, otros instrumentos de garantía, eso se debatió tanto. El gobierno derogó incluso la vieja ley de alquileres. Hoy se rigen los alquileres por contratos entre privados. Sí. Por plazos, por montos, por lo que se quiera, es un tema y no se habla más. No. Nadie dice que no es un problema para la gente alquilar. Yo recuerdo, También antes lo era. ¿no? Recuerdo cuando No había se oferta. debatió Sí. en 2022 que venía mucha gente, inclusive del interior, que decían, no hay alquiler posible si nadie compra. O sea, si Claro. nadie compra, un inmobiliario de una provincia que tenía una empresa característica, no me acuerdo cuál era, pero decía, yo me pasé la vida viendo cómo los que trabajaban en esa empresa compraban. Y vos le dabas alquiler al resto de la gente o a ciertos segmentos. Ahora, yo no puedo abastecer con alquiler a toda la población y a su vez planchar los precios. Entonces, le pedí al Congreso algún tipo de acción para que haya menos demanda de alquiler. O sea, Claro. más gente propietaria, ¿no? Es que hace falta, digo, la intervención del Estado también en las políticas de vivienda. Vos la tenés que contemplar, porque si vos tenés un
plan industrial o de matriz productiva, digo, del país, de que todo se tiene que ir a la cordillera o alentar industrias que están en la cordillera. ¿Qué vas a hacer con que se sigan haciendo vivienda en Capital Federal si supuestamente va a haber una migración interna importante? Si este plan del gobierno, que sea 15, 20 años, a 30, no es de hoy para mañana, bueno, ¿qué vas a empezar a hacer viviendas o alentar viviendas o a facilitar viviendas en San Juan, Mendoza, Neuquén? No, pero lo puede hacer el gobierno local, que tiene una enorme cantidad de inquilinos que no pueden conseguir propiedad. Bueno, que los que están alquilando en este momento puedan comprar la casa que están alquilando y que se libere alquiler para otros. Eso lo puede hacer un gobierno local, no necesariamente el gobierno nacional. Sí, de hecho, hay secretarías de no hay vivienda. sintonía entre gobiernos locales, entre los 24 gobiernos locales. No hay sentarse en una mesa y decir, vamos por acá. Bueno, en su momento no necesitó sentarse con nadie Rodríguez Sá para hacerlo en San Luis. Claro, por eso. No se sentó con nadie, él lo hizo. Sí. También te hizo autopistas y se terminaba San Luis y igual, llegabas a Córdoba. San Luis, estamos hablando de una provincia, ¿cuánto tiene? 400.000, 500.000 habitantes. Está bien, pero recauda por esos 400.000 habitantes. No recauda vos tenés una provincia, tenés que... si vas a... Digo, poner como... También hay que tener en cuenta la escala. Vos tenés la provincia de Formosa, creo que tiene 600.000 habitantes. Tierra del Fuego tiene 150.000. El partido de Quilmes tiene 600.000. ¿Cómo está representada esa gente? Está bien, pero del partido de Quilmes. Está bien, ¿por qué pero no también... le damos a Quilmes 3 senadores nacionales? Bueno, digo, también hay que tener... es bueno, proporcionado, sí, digo Quilmes porque tengo bien el número, pero otros partidos del Gran Buenos Aires no, porque eso es por provincia, tienen también una cantidad de habitantes que no se resuelven, no tienen esos flujos. Hay edificios y zonas ociosas en toda la ciudad de Gran Buenos Aires que en un plan de vivienda podrían llegar a convertirse en edificios para personas jóvenes. Yo lo que quiero decir es que quizás una provincia que no tiene, que tiene recursos y que no tiene tantos habitantes puede hacerlo. Y hay otras que es más complicado porque vive mucha gente y las condiciones son distintas, ¿no? Prendió el debate, ¿no? Prendió el debate. Bueno, la próxima vez vamos a ir nosotros seguramente a la próxima Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano. Ahora nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias.
Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos con la bancada, los debates que se arman en los cortes. Claro, sí, espectacular. espectacular. Sobre vivienda, nos va a tener que invitar Itaí Hasman a que expongamos en la próxima, ¿te parece? En la próxima comisión. Podemos decir lo que pensamos de los planes. Tanto escuchar acá, uno va aprendiendo. ¿Keynesianos o austríacos? ¿Cómo? ¿Keynesianos o austríacos? Según quien exponga. ¿Vos qué serías? Epa, qué Bueno, pausa, larga la Yo pausa. soy recontra keynesiano. ¿Vos sos keynesiano? Perdón, Como quiero Axel. decir algo. Me parece que en nuestro ADN está ser keynesiano ¿Qué es nuestro ADN? y haber nacido en el siglo XX. En el siglo XX. Uno claro. está, es muy, si se quiere, es muy disruptivo lo de Milei. Es disruptivo. Bueno, claramente. Va contra cierto sentido común que ni siquiera, yo creo que la gente en sí tiende a ser keynesiana sin saberlo, Claro. ¿no? Claro, bueno. El rol del Estado, la inversión pública, ¿Cuántos debates un de Estado redacción debes proactivo, haber tenido? ¿no? ¿No? No, digo. Te pasás a economía a Pero debatir un poco. el tema de las ideas de Milei obligaron a reflexionar mínimamente, ¿no? Estamos en una sobre todo época esto. ideológica donde se piensa mucho en paradigmas, a diferencia de hace 25 o 30 años que la política se había vuelto más práctica y poco ideologizada. Bueno, el fin de la historia, ¿no? Claro, Agreguemos, exactamente. siglo XX, si uno va a los grandes movimientos de masas o a los gobiernos nacionalistas, etcétera, estaba todo muy influido por la economía soviética, por ejemplo, que programaba quinquenalmente, los planes quinquenales. Claro, el Perón capita- hacía también, creo que el primer plan El fue capitalismo quinquenal. se hizo como oposición a un sistema que existía, que era el comunismo, que en ese momento existía. Sí. Una vez que dejó de existir, ahí el capitalismo se empezó a discutir a sí mismo y en esa Bueno, discusión pero Estados estamos Unidos es el país capitalista por Claro. definición y sin embargo Keynes hizo Exacto. su gran política en los años 30 después del crack de la bolsa, la gran recesión en los años 30. ahora. Momento ¿no? teórico. El tema de la programación. No, del bueno, señor tiene que ver Dabrowski. con... pero realmente, ¿no? Volvemos al punto inicial. Sí. Decías, Keynes o escuela austríaca. Vos sos nada. naturalmente un keynesiano. No, hago esta observación. Digo, Claro. me parece tener el ADN. Bueno, la semana que viene, Guido, va a empezar el debate de los 4 proyectos que fueron enviados al Congreso el último viernes. En la Cámara de Diputados hay 2 y recién le pasaron el dato a Leo de las comisiones que van a intervenir. Contame. Claro, exactamente. Lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, que entró el proyecto de Super RIGI o la segunda versión, es uno de los proyectos que va a estar en debate aquí, está girado a las comisiones de presupuesto, de industria y de ciencia y tecnología. Lo dijo de memoria nomás. Se la acaban de Sí. enviar, por eso. Se Sí, animó, sí, se lo animó. iba a mirar, pero lo dije Sí, de memoria. bien. Presupuesto y Hacienda, Presupuesto, encabezada industria por Venegas y Lynch. ciencia, tecnología e innovación productiva. ¿no? Exactamente. En esas 3 comisiones. Es interesante porque interviene ciencia, porque apunta el RIGI a proyectos vinculados a actividad científica. Claro, exactamente. Interviene ciencia, se le da participación a la comisión encabezada por un aliado de la Libertad Avanza, que es Martín Yesa, el ex intendente de Pinamar, que es del PRO, va a tener la tercera comisión en orden de importancia que va a tratar este proyecto. La segunda es Industria, de José Luis Garrido, de la provincia de Santa Cruz, encolumnado con el gobernador Vidal, también un aliado del gobierno, que participó hace poco en lo que fue la discusión de patentes. Exactamente. Y presupuesto de Bertie Venegas Lynch. Y después, el otro proyecto es... El otro proyecto es Ley de Lobby, Sí. que estuvo aquí en la Cámara de Diputados. Este proyecto girado a asuntos constitucionales, también presidencia de Nicolás Mayoraz, el santafesino de la Libertad Avanza, y legislación general, la comisión que preside Santiago Santurio, también libertario. Me sorprendió el tema de asuntos constitucionales, porque ¿qué sería de asuntos dentro de este proyecto? Yo pensé que iba a legislación general y ya está. El asunto constitucional me parece que hay alguna cuestión fijada en la Constitución que tiene que ver con la ética o con alguna cuestión de claro. esas. Entonces Y ahí interviene sí. asuntos, ¿no? Que Exacto. legislación general Eso siempre me queda. todos los temas civiles y Sí. comerciales va a legislación general. Por otro lado, en el Senado se enviaron otros 2 proyectos. Uno tiene que ver con la ludopatía, que es bastante polémico, que plantea la regulación del juego online, en realidad, de alguna manera, el combate al juego clandestino online. Y el otro es la derogación de la ley de etiquetado frontal. Están todos los periodistas acá hace un par de días, semanas, mirando las votaciones que hubo de 2 temas que están en cuestionamiento. Claro. Uno es zonas frías,
que ya fue aprobado la derogación de ese proyecto en diputados, seguramente va a ir al Senado, y otro etiquetado frontal. Los dos fueron en 2021, pasaron 5 años, estábamos también en Diputados TV, muchos inclusive frente a la Cámara. Las votaciones fueron abrumadoramente mayoritarias a favor de estos proyectos, pero yo no me canso de repetir algo para atajarme de la columna que se viene del señor Braulavsky, que hubo 2 renovaciones, ¿no? 23 y 25. En cada una, el 80% de los diputados que vencía la banca no pudo ni ser candidato. O sea, si uno levanta la cabeza y ve el recinto hoy y lo mira todo, no mira los personajes principales, el 80% de las caras son nuevas. Hay un gobierno nuevo, hay un oficialismo que en ese momento tenía 2 diputados y hoy tiene 95. O sea que es normal que se revise, me parece, ¿no? Sí, además hay que ver, como lo que decíamos en algún otro programa, cómo funcionó, cómo estuvo, si se implementó, no se implementó bien, sobre todo etiquetado frontal más que zona fría. Pero algún diputado puede decir, bueno, esto no funcionó, entonces ahora pienso que hay que volver a lo anterior. No, y aparte 5 años es, por ejemplo, lo que se tarda en revisar un impuesto. Hay impuestos que duran 5 años, o sea que no es tan grave la revisión y claramente no quedó ningún senador, tengo entendido, entró por Senado, ningún senador hay de los que votaron etiquetado frontal. No, alguno tiene que haber. Alguno tiene que haber. Mayán. ¿Cómo que no? Y... Mayán está, tenés razón. está. Hay. Pero diputados, los cambios son tremendos. Son tremendos porque se renueva por mitades. Y son prácticamente otra Cámara. Bueno, hacemos esta larga introducción porque Guido se estudió este proyecto que empieza a debatirse en el Senado. Contame un poquito. No es difícil estudiarlo porque tiene un solo artículo. Se deroga. Se deroga. Es la derogación. ¿Y qué es lo que se deroga? Mira, ahí tenemos... ¿Qué es etiquetado frontal o etiquetado de alimentos? Es esta... ¿Podemos poner la foto de nuevo? Señora productora, gracias. Ahí está. Alto en azúcares, alto en grasas. Estos octógonos, ¿no? Octógonos que encontramos con negros, con el sellito del Ministerio de Salud en todos los alimentos. En las góndolas, ¿no? Entonces uno ahí puede ver sal, sodio, azúcares añadidos, bueno, etcétera. Esta ley es la que estableció que tiene que estar, además, frontal, ¿no? Tiene que estar en una posición que sea visible. Bueno, ahí se había dado un debate, me acuerdo en su momento, lo habíamos hablado en algún programa también con Mauricio en 2021. ¿Cuál es el frente? Se llegó a la discusión, al detalle, al bar, a pasar en cámara. 3 horas de programa. 3 horas de programa y analizábamos el envase. Con la madrina Medina Fleiderman le dábamos 1 hora de analizar eso. A ver, ¿cuál era el frente de un envase, de una botella de gaseosa, por ejemplo? ¿Cuál es el frente? Bueno, ¿cuál es el frente de donde está la etiqueta? Mirá, te contestó fácil. La etiqueta da la vuelta. Te maté ahí. No, la etiqueta está donde dice, está la marca. Claro. Arriba. Capaz que lo tengo muy claro porque yo, ¿sabes para qué me sirven los octógonos en las gaseosas? ¿Para qué? Voy a la que dice contiene edulcorantes. Para eso me sirve, para tener claro. A veces no son tan explícitos en la industria del alimento. Me sirve el octógono para ver cuál es la light. Yo tomo sin azúcar. Bueno, el proyecto entonces es un artículo, se deroga, está en el Senado y todavía no sabemos cuándo se empieza a tratar. No sabemos, se buscan votos. Lo que vos decías, ¿no? Hoy tiene un bloque importante en el Senado, La Libertad Avanza, necesita aliados también. Fue enviado por el Ejecutivo, ingresó el martes. Este dato, en el Senado en 2020 se aprobó con prácticamente por unanimidad. Prácticamente por unanimidad. Y en diputados estaba repasando, en octubre de 2021, 200 votos a favor y 22 en contra. Aparte vamos a contar algo, porque la verdad que con esto estoy un poco atacado con este tema de esa votación. Acá se da el efecto dominó. O sea, me mira acá Leo como diciendo sí, claro, porque sabe de qué estoy hablando. Cuando vos pasás la barrera de los 129 diputados o los 37 senadores, vas a tener la aprobación. Y la verdad que el que iba a votar en contra y era una posición incómoda para ir a votar en contra, vota a favor. Porque dice, bueno, ¿para qué me voy a oponer si va a salir? Entonces, los números a veces son engañosos. O sea, no hay una posición dogmática en contra, sino más bien una resistencia a algunos proyectos como este. Ahora, si ya está el número dado, bueno, voy y voto a favor. Muchos diputados razonan así.
Sí. Y sí, vos fíjate, digo, además de lo incómodo que vos decís, bueno, los que votan a favor lo hacen sobre todo por el argumento, lo que fueron los discursos en las dos cámaras, el argumento de la salud, la prevención de enfermedades por exceso, la gordura. Los que por allí votaban en contra en su momento era para defender un poco a las industrias, decir que se afectaba a la producción, no era competitiva la industria alimenticia argentina comparada con otros países. Nosotros tuvimos en un off, ¿recordás? Donde algunos sectores del entonces oficialismo, inclusive después lo hicieron explícito en la comisión, funcionarios de Cancillería, dijeron que no estaban de acuerdo con este proyecto porque afectaba a la industria alimenticia. Claro, exactamente. Ahora, si vos representás a una provincia con industria alimenticia, militás para que no salga y después va a salir, y bueno, las industrias tienen que entender de, mira, esto sale. ¿Para qué voy a votar en contra si encima me van a insultar todas las personas que militan y va a salir? Pero también hay como corrientes de época, ¿no? Claro. Recordemos, quiero volver al alquileres, por eso me parece muy significativo. Cuando se vio que se complicaba todo el tema de alquileres, todo el mundo salió a pegarle al diputado Lipovetsky, que en algún momento se habló de que la última ley de alquileres era la ley Lipovetsky. Porque era el presidente de la comisión que encabezó el debate. La llamada ley Lipovetsky la votaron a 4 manos. Todos. Lipovetsky, que era diputado del PRO, recordemos, presidente de la Comisión de Legislación General, pero la votó todo el bloque, lo que era el Frente para la Victoria, del Movimiento Evita. Me acuerdo todos los discursos. Y los que no la votaron se iban. Levantando todas las manos. Los que no la votaban se iban para no votar en contra. Y en ese contexto se veía como un paso positivo, que se da más... bueno, no vamos a entrar en detalles. Y ahora, directamente, no es que se derogó esa ley, se derogó todo. Dentro de una idea de que un contrato de alquiler es un contrato entre privados. Es también una corriente... ¿Puedo decir, antes dije que era keynesiano? Sí. Soy recontra liberal en el tema alquiler, estoy totalmente de acuerdo con lo que se hizo. No hay Me parece que el mercado funciona bien así, y que cuanto más se reguló, más salían propiedades del mercado. Los economistas dicen que cuando estudias economía, uno de los primeros libros que te dan para leer, dice que va a pasar eso si regulás alquileres, que no funciona. Pero no hay diferencia. Para mí no funcionaba y había que liberalizar, y se le estaba poniendo la carga. No hay grandes desarrolladoras con edificios de departamento. Los que alquilan es la gente, mucha gente de clase media que no le alcanza, que la jubilación, que compró un departamento, que le dé una propiedad y que lo tiene para completar y tener una renta. No son inmobiliarias. Y no tiene que hacerse cargo del déficit estatal de construcción de vivienda. Así el gobierno anterior hacía hacer cargo. Te están mirando los etiquetados ahí. Vamos con los etiquetados. Pero antes me definí keynesiano, entonces ahora me defino recontra liberal en temas de alquileres. No, pero una regulación, ¿no? Perdón que salgamos un poquito del tema, Mauri, pero ¿de qué estamos hablando? Una regulación, como dice Guido, desde su corazón partido de propietario y de que el inquilino no le cumpla, ¿no? Sí. Pero si vos tenés una regulación y tenés una buena ley de desalojo, como está proponiendo este gobierno, quizá se podría dinamizar un poco el mercado. Ahora el propietario sabe que se le quedó un inquilino y no lo saca más. Exacto. Bueno, vamos a etiquetado, que tenemos ahí los autógrafos. Vamos a etiquetado. Complejo. Entonces, contame, esto está en el Senado, solamente es derogación, y ahora me vas a contar un poquito cómo fue esta votación, que fue no unánime, pero casi en 2021. Así es. 200, decíamos, en diputados. Es más, me estaba acordando... ¿Saben quién en el Senado votó en contra? La senadora Elías de Pérez. Por Tucumán. Por Tucumán, el tema de la industria azucarera. Claro. Se veía como una ley que iba en contra de, por ejemplo, la industria azucarera. Tucumán, hay que mirar, la senadora Clara Vega de La Rioja. Sí. Pero el resto votó casi... Si vos mirás los 3 votos de Tucumán del Senado y los 7 o 8 creo que son acá, son bastante particulares, incluso independientemente de los bloques a los que pertenecían. Es fácil, hay industria alimenticia, de hecho el funcionario que escuchamos de... No, hay azucarera, vos industria alimenticia tenés ganado en la Pampa, procesados de ganado. Es azucarera, pero también hablaban, que fue lo que dijo el funcionario de Cancillería, que era tucumano, no me acuerdo el apellido en este momento, que Argentina no es cierto que tiene alimentos para 300 millones de personas, tiene
granos como para producir alimentos. Neme, Alimentos, Neme era el Neme, sí. sí, Neme era Alimentos se importan en Argentina. Se importa alimento terminado. O sea, vas al supermercado y hay alimentos que se traen de Brasil. Entonces, Ahora más, pero igual es poco, ¿no? pero se importa. No es Sí. cierto que producimos alimentos para otros países. Tenemos capacidad de producción, pero no lo hacemos. Lo que te decían es, si nos hacemos restrictivos con nuestra producción, no tiene sentido porque viene un producto importado. Pero que me no estás tiene hablando de etiqueta. Neme, que era funcionario del gobierno anterior. Exacto. Pero era tucumano. Era No, tucumano, pero es el tucumano. sector tucumano. hubo un fuerte lobby porque el sector golosinas, vos vas a cualquier Claro. góndola de Brasil, sobre todo Paraguay, hay mucha golosina argentina. De una empresa grande argentina. Bueno, acá Arcor, ¿por qué no la nombramos? Porque Es un orgullo, Arcor. Es una gran empresa alimenticia nacional y que no exporta. no la nombro porque sea o no sea un No, orgullo. bueno. Digo, sí. Igual, si nos quieren mandar algunos chocolates acá. Bueno, tenemos seguimos acá con- cada economía regional. nos abastece. no, ningún compromiso con Arcor, pero es una de las grandes. ¿Por qué Bueno, no ese era el nombrar problema, nuestras ese era el grandes- problema. Hay que estar Eso es orgullosos verdad. de nuestras grandes empresas. Bueno, Sí, ¿cómo sí, se me sí, van te estos, orgulle- porque escuche, me esto alegra tu era- orgullo. Este tema de los alimentos es lo que también cuentan algunos funcionarios de este gobierno que volvieron a plantear las empresas. O sea, bueno, deroguemos esto porque estamos teniendo problemas para exportar y a su vez no hay una ecuación favorable en que exportemos, tengamos que explicar que tenemos alto contenido de azúcar y cuando importemos no. Ujú. Esto me parece que es lo que sigue latente y hoy derivó en este proyecto, ¿no? Para derogar, Ok. ¿no? Bueno, contándolo entonces, los octógonos están obligadas las empresas por la ley que se quiere derogar. Otro dato, tuvo 2 autores mendocinos, dato olvidado, opositores entre sí, que fueron Anabel Fernández Sagasti, camporista, hoy de Unión por la Patria, Ujú. y el radical Julio Cobos. Fueron los autores de la ley de Tiene etiquetado una frontal. explicación eso, ¿no? Bueno, los dos confluyeron en algún momento en los proyectos de los Kirchner, tanto Cobos como Bueno, no son pero tan tiene, pero eso antagónicos. 10, 15 Bueno, años pero antes. eso esto prescribió. Era un tema de economía regional. Eso esto, Leo, prescribió. llévame. Sí, era economía Era el tema regional. regional que ellos estaban enojados porque mosto, ¿no? los productos que tienen alcohol, el vino, por ejemplo, tiene que poner que tomar es perjudicial Claro. y que los productos alimenticios no lo ponen. Esa era la bronca, ¿no? Me parece que venía por ahí. Y porque para reemplazar el azúcar, Mendoza tenía una ventaja con algunos de sus productos, entonces había una competencia Bien. para ver cómo se complementaban las bebidas analcohólicas. Ahí está. Todo se acuerda. Es impecable. Bueno, las empresas de alimentos están obligadas a colocar los sellos en los paquetes, señalando exceso de azúcares, grasas, sodio o calorías, como veíamos en las imágenes. Se prohíbe, acá yo estuve re en contra de este proyecto, se prohíbe la presencia de celebridades, personajes infantiles o dibujitos animados en los envases de productos. Estás en contra de eso. Me sacaron el Capitán del Espacio de los Capitán del Espacio, para mí fue un golpe. un momento difícil. Un Bueno, momento ahora difícil. Tenían que dar a tus hijos en su Me momento? sacaron Hace la 6 años. garota en la botella de Carioca, que desapareció la Carioca. ¿Qué edad tenían tus hijos? Hubo. Hace 6 años esto. Esto no, pero esto A él, yo, a él, yo vos. consumo Capitán A él. del Vos, Espacio, ah, no mis mirá. hijos. Claro. Bueno. No, pero más allá de bromas, no Me se pareció permite exagerado. poner dibujitos, cosas que el marketing para los Claro. niños, ¿no? Sí. En los productos. La ley implica limitaciones relevantes, dice los fundamentos sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria, entre otros fundamentos vos también señalabas recién. Claro, bueno, este proyecto entonces lo que se propone del gobierno nacional es la derogación. La derogación. Lisa y llana, 2 artículos, se deroga y punto, no queda nada, volvemos al esquema pre-2021 y el debate es complicado, me decían que justamente los aliados no terminan de tener ganas de debatir de esto porque los obliga a dividirse por economías regionales. Lo que está ocurriendo con muchas votaciones, pasó con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pasa también con zonas frías, los espacios políticos de la oposición todavía se están armando. Claro. Hay tanta disgregación que no hay tanto liderazgo como hace 5 o 10 años. Entonces las economías regionales pesan. El tema de Mercosur-Unión Europea, vino toda la tropa mendocina, había hablado con la industria vitivinícola, le dijeron nosotros votamos a favor. Todos los extractos políticos de la oposición, no hubo ningún matiz, porque no hay un proyecto hoy nacional opositor que se pueda poner por encima de un interés regional. Me parece que eso está
muy atento. Y en este caso agrego, ¿no? Conceptualmente lo que tiene este proyecto es una fuerte impronta desregulatoria, ¿no? En línea con lo que profesa esta administración. Bueno, pero eso es para el Porque oficialismo. es muy regulatorio ponerle estas pautas a las empresas. Uno puede discutir si está bien o está mal, pero desde un punto de vista conceptual va en contra de regular. Recordemos ¿no? que el oficialismo acaba de pedir salir, de que Argentina se retire de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Por lo tanto, los patrones que puedan llegar a ser tenidos en cuenta para políticas sanitarias están cuestionados por el gobierno. Esta es la postura del gobierno, la conocemos. Ahora vamos a ver cómo actúa cada aliado. Hay que ver porque lo que vos decís, no hay una posibilidad intermedia de decir, bueno, que el octógono aparezca a partir de tantos gramos de grasa, cero. tanta caloría o algo. Entonces, ¿es esto o lo otro? Entonces ahí se te complica a los aliados decir, bueno, ¿cuál es la posición intermedia en la que podemos estar? Y tal vez esto sea, hablando con alguna persona del oficialismo, parte de una negociación que tenga el sector, un sector de la industria con el gobierno cumple mandando el proyecto porque está de acuerdo, no es que lo hace forzado, pero tampoco es una urgencia. Claro, lo tengo ahí. Lo tengo ahí, yo lo mandé, que tampoco tengo que ir a buscar los votos, o sea, para todo siendo gobierno. Simplemente es una propuesta, si no está el consenso, quizá pueda demorarse un poco más. Gracias, Guido, Gracias, por Mauri, las placas, gracias. por todas tus intervenciones, fueron muchas, y por esta hora que me regalaste, lo mismo Muchas gracias, el señor cantando. Fredes. Nos vemos. Bueno, gracias a ustedes también. Volvemos mañana a las 13 acá en La Bancada.